Continuamos en Me lo dijo Adela. Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Sergio, bienvenido. Hola. Cuando vienes tú me dicen, viene tu amigo. Qué bueno que somos tu amigos. amigo Sergio. Sí, la verdad Gracias es que hemos tenido oportunidad de platicar, ¿no? En varias ocasiones y pues siempre bien. ¿no? Muy bien. La verdad, muy siempre bien. Muchas gracias, querido Sergio. Y hay mucho que platicar. Nada más quiero saber. Me tienes abandonado. No es cierto, Sergio, no, tú andas ya bien ocupado ahí. Presencia. No se puede. Decías que has estado bien ocupado, que pronto no tienes tiempo de nada. Y pues eso es lo que está pasando, ¿no? En la Cámara inicia también la discusión del presupuesto. Sí, parece que entre hoy y mañana sesionará la Comisión de Presupuesto. Yo convoqué a sesión al Pleno para mañana a las 4 de la tarde. La idea es que mañana iniciemos la discusión, el debate. Yo espero que sea un debate civilizado, un debate de altura, donde las fracciones, los grupos parlamentarios expongan su visión, sus opiniones y podamos sacarlo hacia 2, 3 días, ¿no? Entiendo que la oposición va a presentar una alternativa, ¿no? Presupuestal. Eso vi que anunciaron que al parecer le iban a presentar hoy, eso leí en algunos medios. Bueno, pues están en su derecho de hacer sus comentarios, observaciones. ¿Qué te diría yo en lo general del presupuesto? He visto que el presupuesto, y más bien el paquete económico, la parte de ingresos y ahorita la parte presupuestal, ha sido bien aceptado. He escuchado comentarios específicos sobre temas puntuales, pero en una descalificación general. Eso la verdad, nos da buen ambiente, creemos que todo el paquete consideraba aspectos importantes, como por ejemplo clases medias, estuvieron previstas en lo que aprobamos de la miscelánea fiscal, infraestructura, desarrollo social, estados, federalismo, todo eso está contemplado. Oye, ahora, si presentan esta alternativa, ¿cuánto está Morena dispuesto a ceder? Mira, primero ¿En qué puntos, quizá? Pues hay que conocer qué presentan. La verdad es que nosotros tenemos un mandato claro, Adela, en el 18 y en el 21, en la plataforma de Morena que votó la gente, se expresó qué queríamos en materia presupuestal, qué proyectos de infraestructura son los que se iban a apoyar, qué programas sociales se iban a destinar, y todo eso de alguna forma está avalado por la votación de la gente. Nosotros sostendremos esta idea, que es la idea que a Morena lo legitima en su contacto social. Pero escuchemos a ver qué trae la oposición y a partir de ahí veremos, ¿no? Pero parece que va a pasar sin gran problema. Sí, la idea es que nosotros no abdiquemos estas líneas de ejercicio del gasto que traemos, que es un gasto muy diferente a lo que se hacía antes. Oye, platicábamos antes de entrar al aire, en el corte, de la comparecencia de Lorenzo Córdoba en la Cámara el viernes pasado, que fue larga, ¿no? Fue larga. Fue de 10:30 a 5:30. Como 6 horas. Sí. Por ahí, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo? ¿Y qué piensas? Es la primera vez que un consejero, el presidente del INE, se presenta ante la Cámara de Diputados. ¿Cómo estuvo? ¿Qué dirías de eso? Es la primera vez que el titular de un órgano autónomo constitucional se presenta. No solamente del INE. No solo del INE, sino un órgano constitucional autónomo. Es la primera vez que es citado por la Cámara en un ejercicio democrático que no debe espantarnos, debe ser la normalidad, que los servidores públicos, todos quienes sean, comparezcan a la Cámara a rendir cuentas, a ser interrogados, a ser parte de un debate que a veces puede ser ríspido, puede ser intenso, como lo fue, creo, con Lorenzo Córdoba. Mi balance es bueno, mi balance es que fue un ejercicio inédito, que se inaugura, creo yo, una nueva época donde todos pueden ser citados, donde no hay gente intocable, en el sentido de rendir cuentas, de comparecer, de dar la cara, de escuchar y de ser escuchados. Creo que fue un ejercicio, los grupos parlamentarios tuvieron momentos de catarsis, de señalamientos duros, rudos a veces, que es parte normal del Parlamento. A veces nos espantamos de eso, pero la verdad es lo normal, todos los países, es lo normal. ¿no? Hay hasta golpes. Es lo normal, no es deseable la violencia de ninguna manera, pero sí el cuestionamiento duro, fuerte, incisivo, no pasa nada. ¿Considerarías que hubo excesos de alguna de las partes? Yo creo que fue algo esperado. Yo creo que fue esperado tanto digamos, lo de Morena, de la oposición, del propio Lorenzo. Creo que fue algo esperado, se dio en ciertos contextos, le hicieron preguntas que a juicio, por ejemplo, en Morena son preguntas importantes. Un tema que nosotros traemos y que pugnamos mucho es el tema de los sueldos.
está la previsión constitucional que nadie puede ganar más que el presidente, y vemos que en el INE muchos servidores públicos ganan más que el presidente, es algo que todos los presupuestos nosotros impulsamos. Entonces, ese tipo de Pero temas... en el INE, pues otra vez, es un organismo autónomo, uno. Y dos, pues fueron salarios que se autorizaron en la Cámara. Fíjate que no, la Constitución establece que nadie puede ganar más que el presidente, punto. Eso explica para todos los servidores públicos, porque la autonomía no te da libertinaje o no es una patente de corso para hacer lo que tú quieras. Y lo que nosotros pedimos es que ganen menos que el presidente, como todos. Entonces, han venido una serie de litigios, de controversias constitucionales, de amparos que varios servidores de línea han promovido, que nosotros creemos que más allá del debate jurídico es un tema de debate ético. Creemos que hay que observar la realidad social para darnos cuenta de cómo debe ser la administración pública. Y la administración pública debe ser austera, porque no tenemos una realidad que nos permite otra cosa. Oye, tú fuiste representante de Morena. Así es. Ante el INE. Y yo me acuerdo que, pues alguna vez de estas tantas que hemos conversado, hablabas de que el INE pues traía como una agenda, ¿no? Un boicot, dijiste, para la consulta que ya viene también. ¿Y qué piensas al respecto? Porque el INE está diciendo, bueno, esto es lo que necesitamos, ¿no? Tanto es lo que necesitamos para operar y para hacer esta consulta, que de acuerdo a lo que ha explicado Lorenzo Córdoba, pues es como otra elección, ¿no? Presidencial, o sea, pues es nacional. Es un proceso complejo, pero te voy a dar el antecedente. A ver. Cuando fue la consulta, era el mismo tema. No tenemos dinero, era lo que decía Lorenzo y el INE. Fueron una controversia constitucional a la Corte para pedir dinero, para obligar al Congreso que les diera más dinero. Pidieron en Hacienda, les dijo que no. La Corte les dijo que no, que lo hicieran con el dinero que tenían. Y lo hicieron. ¿A qué nos lleva esta conclusión? Que sí tienen recursos, que sí pueden hacer recortes, que sí pueden hacer ajustes y no solo pedir en adición. Y pedir en adición en exceso. Efectivamente, el ejercicio de ratificación de mandato o revocación de mandato va a implicar instalar todas las casillas que se instalen en una elección federal, pero tendrá otros costos menores. Lo que pedimos es ajuste, prudencia, congruencia. Pero están pidiendo para esta consulta lo mismo que habían pedido, la misma cantidad que habían pedido de más para la elección. No. Es menos. A ver, en la consulta popular querían alrededor de 800 millones, creo, más o menos. Terminaron haciéndola con 500. De ellos mismos, que no les dio nadie adicionalmente. Ahora están pidiendo 3.500 millones, si mal no recuerdo, 3.800 millones, que nos parece un exceso. Que creemos que puede ajustarse a la baja y que puede haber recortes de otro tipo para que no sea un gasto excesivo, ¿no? Ya. Oye, otro gran tema que traen, ¿no?, en la agenda y que está en todos lados, pues la reforma electoral. La reforma electoral, sí, es un tema, fíjate que es un tema yo creo importante. Yo creo que tiene dos vertientes. Primero, justo que estamos comentando, hacer que la democracia no sea tan cara Somos de los países que más gastamos en las elecciones, en la burocracia, en la propia elección, derivada de la desconfianza de décadas. Pero es ejemplar, ¿no? Yo creo que coincide. Hay instituciones, hay elementos, y esa es la segunda parte, hay elementos que a mí me parecen fundamentales que hay que cuidar. Ya yo tengo, por ejemplo, algunas reservas en temas que parecieran novedosos. La urna electrónica. La urna electrónica es un gasto importante. A mí me parece que no abona tanto a la certeza. Hemos visto en países como Alemania, donde han estado en la urna electrónica, que ya regresaron al papel otra vez. Entonces creo que, por ejemplo, esas instituciones que hemos construido durante tanto tiempo, las actas, que los ciudadanos vayan, que se cuenten las boletas por todos los ciudadanos, da cierta certeza y forma parte ya de la naturaleza electoral de México. Entonces son cosas que hay que ponderar muy cuidadosamente si las cambiamos o no, porque finalmente la parte más importante de cualquier elección es que los jugadores tengan la certeza de las reglas y del resultado. Claro. De las reglas y del resultado. Y eso hay que cuidarlo mucho. Bueno, desde el momento que participas, estás de acuerdo con las reglas, ¿no? Pues son las reglas del juego. Sí, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, con el INE? Que ya entrando al juego empiezan a cambiar las reglas. Empiezan a sacar acuerdos que van a veces contra la ley, donde te van cambiando las reglas. Y eso
pues da falta de certeza a los jugadores, no te permite tener planeación o estrategia como partido y además va metiéndole ingredientes que a veces se prestan a suspicacia y que yo lo he dicho muchas veces, a mí en aquella época cuando era representante me llevaron a pensar que era un tema contra nosotros, cosa que sigo sosteniendo de hechos específicos que se dieron. No, de hechos específicos que se dieron. Que lo mismo podrían decir los otros partidos. Pudiera ser, ¿no? Oye, bueno, pero háblame un poco de la reforma electoral. ¿Veremos reforma electoral? Mira, yo espero que sí. El presidente anunció que él desea enviar una iniciativa sobre ese tema, que ha conformado un grupo para que lo ayuden a redactar esta iniciativa. Yo creo que sería bueno esperar esta iniciativa porque además te cuento, en la legislatura pasada, donde también era diputado y encabezaba el grupo de trabajo para la reforma electoral, cuando yo llegué a ese grupo de trabajo habría alrededor de 120 iniciativas de todos los partidos, de todos los colores, de todos los sabores y de todos los temas. Entonces, iniciativas en materia electoral hay muchísimas. Esperemos saber una directriz y a partir de eso yo creo que tengamos un diálogo amplio de los partidos y la sociedad para ver qué rumbo vamos tomando. Yo he escuchado a partidos de la oposición que tienen muchas coincidencias en temas que traemos nosotros. Creo que hay varias coincidencias. ¿Qué creo partidos? Pues varios, ¿no? varios, para todavía Digo, no. el PAN no. Sí, fíjate que yo incluso en declaraciones que he leído, he escuchado algunas coincidencias del PAN en temas específicos. Hay que ver cómo podemos ir desmembrando o desgranando ya los temas individuales y ver qué coincidencias hay, ir construyendo una ruta. ¿Qué más temas traen? Pues la reforma eléctrica, tema muy importante. La reforma eléctrica, un tema muy importante, es un tema que es complejo, Adela. Tiene muchos detalles, pero hacer un análisis, yo cuando hablo de este tema empiezo con dos preguntas muy sencillas en las que creo que todos están de acuerdo con formularlas así. Creo que nadie está de acuerdo en que empresas privadas tengan contratos leoninos en perjuicio del Estado y de los mexicanos. Creo que en eso todos vamos a coincidir. ¿Cómo le hacemos para que convivan las empresas privadas que ya tienen inversiones con la empresa pública que es la CFE? Y ese es el esquema que se está proponiendo. ¿Cómo también alinear esto con el Tratado de Libre Comercio? Se está haciendo. ¿Cómo explicar a la ciudadanía en dónde se están dando estos desfalcos? Por ejemplo, en el tema del despacho, que es algo complicado, que es la forma en la que se nutre al sistema eléctrico de los productores para que llegue a la casa la electricidad. Es decir, ¿quién dota la electricidad al sistema? ¿El público o el privado y en qué orden y con qué precio? Y sabes, por ejemplo, que se empieza del que tiene menor precio por sus insumos, se llama costo variable, que es en el caso de las de ciclo combinado el gas, por ejemplo, pero en el caso de las eólicas y las solares, pues es el sol y el aire que no cuesta. Esos tienen un menor costo. Pero ¿sabes que les pagan lo de mayor costo? Entonces a esas les pagan el costo que se le paga a la que le cuesta más producir. La que le cuesta más es la que fija el precio del día y ese precio del día se le paga a todas, lo cual es una desproporción en el mercado. Queremos que participe el sector privado, pero en condiciones justas, nada más. Y yo creo que eso, a nadie se puede oponer a eso. Nadie puede pretender que empresas privadas ganen excesivamente en detrimento de los precios y en detrimento del Estado. Ahora, pues parece que en donde hay discusión también ahora es en los tiempos, ¿no? De discusión de la reforma. Pues mira, yo creo que pasando el presupuesto vamos a iniciar con el tema ya intenso, con el tema de la reforma eléctrica. Hace poco el coordinador Nacho Mier convocó a los dueños de estas empresas productoras de electricidad o a los altos directivos para que comparezcan con nosotros en un ejercicio de intercambio de opiniones y podamos llegar a una conclusión. Yo creo que el tema es ventilar cuáles son las problemáticas que sean de conocimiento de la sociedad y buscar un camino correcto. Lo que mencionó Nacho es que se calcula que en abril ya tengamos concluido todo el proceso, que es diputados, senadores y congresos locales, porque estamos hablando de una reforma constitucional. Ahora, la oposición ha dicho que no, que hasta después de la elección del próximo año, ¿no? Bueno, vamos para que no interfiera. Vamos avanzando en el tema, nuestra idea es avanzar, es un tema prioritario, es un tema importantísimo. Vemos la crisis que hay en España. En España hay personas jubiladas que tienen una jubilación digna a las que ya no les alcanza para pagar la luz. Vamos a ver cómo les va en este invierno.
en España. Que ahí es muy fuerte, ¿no? Es un invierno fuerte, necesitan electricidad para Y en calentarse. algunas partes de nuestro país también es muy fuerte. También es muy fuerte. Entonces, veámonos un poco en ese espejo para tratar de no caer en un mercado voraz, donde sí hay un control del Estado. Y te voy a decir algo, en todos los países el tema de la electricidad es un tema de seguridad nacional. La electricidad depende o se usa para todo. Estamos hablando de salud, de economía, de producción, todo. Es un tema de seguridad nacional donde el Estado sí debe tener rectoría y donde pueda administrar y garantizar estas inversiones que ya están. ¿La rectoría no está ahora? El esquema está permitiendo que las empresas avancen en el mercado con Pero no han condiciones de perdido privilegio. rectoría. Sí, porque las reglas que de alguna manera los órganos autónomos aplican, que son reglas legales, están en reformas legales y constitucionales, le permiten al privado tener preferencia muchas veces sobre la CFE en el despacho, en el porteo, en estas sociedades de autoconsumo que resultaron ser un fraude a la ley. Una sociedad de autoconsumo es alguien que produce electricidad para sí mismo y que han hecho, en realidad, vender esa electricidad a otros que se hacen pasar por socios, sin serlo. Es una forma de disfrazar esto. Es válido que alguien tenga una empresa y que genere y que construya una planta de cualquier tipo para darse electricidad a sí mismo, pero no es válido venderla. Está prohibido. Y lo que hacen es asociar ficticiamente a otras empresas para a partir de esas plantas venderles electricidad. Eso también ha distorsionado el mercado. Son elementos que van generando que vayamos en una ruta preocupante. Oye, decíamos, el presidente seguramente ya estará abordando en cualquier momento, porque va a Nueva York a hablar en Naciones Unidas, se va a presentar mañana. El tema de lo que va a hablar el presidente es la corrupción. ¿Qué esperas de esto, no? Porque hay ciertas contradicciones, no sé cuántos avances hay en ese sentido, avances verdaderos contra la corrupción en esta administración. Mira, yo creo que son dos temas. El tema de análisis de casos individuales y el tema estructural. La verdad es que en el sistema, en el ambiente, la corrupción era algo que se veía a veces indeseable como normal. El tema es ir cambiando esta concepción estructural, social, también en la forma en la que se ejerce el gasto, se ha venido cambiando. Y luego tenemos tal vez algunos asuntos individuales que hay que atender. Yo creo que ha venido una evolución bastante importante para tratar de desmontar el tema de la corrupción que tenía un arraigo de décadas y décadas. O sea, es un estás ejercicio hablando de austeridad, ¿no? De austeridad y que no hay, pero sigue habiendo casos de corrupción. O sea, ¿dónde está el combate a la corrupción? Fíjate que no solo de austeridad, sino de la forma en la que se ejerce el gasto, de la forma en la que se tiene más control sobre ciertas cosas que a veces estaban dispersas y que permitían temas discrecionales que generaban esquemas de corrupción. Estamos hablando, por ejemplo, de la reforma eléctrica. La reforma eléctrica fue un sistema que implicó una reforma constitucional y legal para generar corrupción favoreciendo empresas. Estamos hablando de una construcción muy importante. Así hay muchos ejemplos. La compra de medicamentos, otros tantos ejemplos donde se ha tratado o se está desmontando estos esquemas insertados en la Constitución, en las leyes, en normas, en comportamientos para llegar a otras soluciones. Es evidente que desmontar décadas donde permeaban estos esquemas, pues lleva procesos, lleva un tiempo. Avance hay, sin duda. Te hablo de algunos casos ejemplares, ¿no? Emblemáticos. El caso Lozoya, por ejemplo. Y el caso Odebrecht. ¿Dónde está el combate a la corrupción? O sea... Mira, entiendo que el caso de Lozoya va avanzando. Vimos la semana pasada que le revocaron la libertad que tenía. Yo creo que también... Pero luego, ¿de cuánto tiempo, bueno, Sergio? A ver, yo creo que el tema que también ha dañado a la sociedad es el tema de la impunidad o la percepción de impunidad. Hacen y no pasa nada, ¿no? Es lo que mucha gente piensa. Y vimos que desafortunadamente fue lo que
asumo que pensó Lozoya cuando acudió a esta cena, que tuvo consecuencias pues, graves, donde ya la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Pero es terrible que el hecho de ir a una cena y de hacer algo que pues era legal sea lo que sacuda, ¿no?, a la Fiscalía y entonces actúe en consecuencia. Pues mira, yo creo que parece es a bueno. discreción No, el yo creo asunto. que es bueno, yo creo que es bueno porque vamos haciendo permear que hay que tener congruencia, prudencia y que si hay ejercicios de impunidad, pues tienen una consecuencia jurídica sustentada, porque hablemos que fueron organismos autónomos. La Fiscalía General, la Unidad de Inteligencia Financiera, Pemex y un juez federal fueron los que estuvieron en sintonía para revocarle la libertad a Lozoya y que lleve ahora su proceso Se en prisión. tardaron, ¿no? Se tardaron. Pues pudiera ser, pero ahí están algunos ejemplos. Oye, tengo 2 minutos nada más y un poco para que toquemos este tema y finalizar con el tema de la corrupción. Pues los contratos en el gobierno, 8 de cada 10 son sin licitación, Sergio. Eso no necesariamente es corrupción, Adela. Ese es un procedimiento que está previsto en la ley. Revisemos los contratos específicos para ver si tienen algún tema. Creo que a veces esta falacia de generalización precipitada, decir porque algo se hace así significa que todo está hecho así, no es cierto. No sé si todo, pero 8 de cada 10. ¿Pero eso es corrupción? Pues porque no licitan. No, por condiciones ¿Por qué por adjudicación directa? Hay que analizar cada contrato. Pueden ser condiciones que están previstas en la ley, emergencia, seguridad nacional, tiempos cortos, si tienen justificación, los contratos están a precio de mercado, no hay tráfico de influencias, yo te diría que es un contrato normal. ¿Cuál debe ser la normalidad? Justamente licitar, pero la ley prevé que no. Entonces, no por decir que son adjudicados significa que allá detrás hay corrupción. Bueno, pues habría que ver cada uno, ¿no? Sí, claro. Oye, Sergio, finalmente, tú eres de Veracruz. Sí. ¿Quieres ser gobernador? Estamos trabajando ahorita como presidentes de la Cámara. Bueno, pero has Diputados. estado yendo mucho a Veracruz. Sí, claro. Creo que es importante comunicar las cosas buenas que estamos haciendo en Morena. Creo que debemos de reforzar el ir con la gente o venir a medios de comunicación a contar lo que estamos haciendo. Si nosotros no comunicamos lo que estamos aprobando o lo que de alguna manera consideramos positivo para la sociedad, estamos cayendo en un error y yo voy a seguir en esa ruta visitando mi estado. Pero sí quieres ser gobernador. Pues estamos ahorita como presidente. Ya, Sergio, ya ves. O sea, sí quieres ser gobernador. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Gracias a ti, Gracias Adela. a ti. Sergio Gutiérrez Luna, muchas gracias. Gracias a ti, Gracias. Adela.